Venga, vamos a estudiarnos el procedimiento de elaboración de las leyes. Vamos a empezar a subrayarlo. No está nada mal. ¿Qué es eso? Muy buenas opositores, vamos a continuar aprendiendo cómo estudiar procedimientos con flashcards. Pues como dijimos en el vídeo anterior, lo primero creo que sería hacer un buen esquema de nuestro procedimiento, para tener una visión global del mismo, que es algo que las flashcards pues no nos pueden dar. Este es el esquema que yo he hecho para el artículo 90 de la Constitución, y en el punto 5 tendríamos lo que dice el artículo 91, que es muy breve. Es sobre la elaboración de las leyes, pues el Congreso aprueba el proyecto, el presidente da cuenta al otro presidente, esto está lleno de presidentes, este lo somete a deliberación del Senado, el Senado veta o enmienda en unos plazos determinados, con una forma determinada y unas mayorías. El Congreso pues hace lo suyo, que es básicamente hacer que el Senado no valga para nada, y tiene que hacerlo por mayoría absoluta o simple, pasado 2 meses, simple para las enmiendas. Y ya finalmente el rey sanciona, promulga y ordena en un plazo de 15 días para la sanción. Y este sería nuestro esquemita. Ahora vamos a ver cómo quedaría todo esto metido en flashcards, es decir, cómo usaríamos las flashcards para recordar todos los datos e incluso los pasos de este procedimiento. Y estos serían nuestros artículos 90 y 91 que definen nuestro procedimiento de elaboración de las leyes y que vamos a tarjetear en este vídeo. O mejor dicho, os voy a explicar cómo yo lo he tarjeteado ya. ¡Bum! Ya está tarjeteado, ¿a qué mola? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasa con esto? Que lo primero que dijimos en el vídeo anterior era que había que tener el procedimiento claro, que teníamos que entenderlo, que teníamos que saber de qué iba nuestro procedimiento, qué nos estaba contando. Bueno, lo primero que dije es que los procedimientos de la administración son un coñazo y que desesperan a todo el mundo, pero aparte de eso, una vez que lo hemos entendido, que sabemos bien nuestro procedimiento de qué va, entonces es cuando podemos hacer lo siguiente. ¡Tachán! Dividirlo en frasecitas, ¿vale? En segmentarlo todo lo máximo posible, romper el procedimiento, separarlo en sus fases más simples, como dice aquí, simples. Esto no lo podemos hacer si no lo entendemos. Esto, de alguna forma, es explicar el procedimiento. Nos lo estamos explicando a nosotros mismos, pero bueno, se lo estamos explicando a alguien, ¿no? Porque nosotros ya somos alguien. ¿Qué pasa? Que si no entendemos el procedimiento no podemos explicarlo, no podemos segmentarlo, no podemos separar este paso, que es el presidente da cuenta al otro, de esta otra cosa, si no entendemos que estos son pasos distintos. Entonces, una vez que tenemos nuestro procedimiento claro en la cabeza, porque entendemos esto muy bien, porque ya nos lo han explicado, porque ya somos unos cracks en el derecho y no nos hace falta que nadie nos explique nada y podemos ir a nuestra bola estudiando los procedimientos por nuestra cuenta, una vez que sabemos bien el procedimiento, hemos extraído el conocimiento, hemos eliminado la paja de la ley, aunque bueno, las leyes tienen poca paja porque los legisladores son muy vagos y no están para meter palabras en vano, pero una vez que ya sabemos de qué va el rollo, hacemos esto, ¡pumba! Y además nosotros lo veríamos así. Hemos cogido nuestro procedimiento y lo hemos segmentado de esta forma. Y tenemos aquí todas nuestras frasecitas, nuestros pasos del procedimiento. Pum, 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 pum. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a ver muy claro lo que tenemos que tarjetear. Porque cuando estamos aquí decimos, Dios, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Lo pongo todo en un párrafo y empiezo a tarjetear lo que se me ocurra? No, eso no es lo primero que hay que hacer. Ya lo vimos en el primer vídeo de todos del tarjeteo. Eso no es lo que hay que hacer. Primero hay que separar las cosas. Y una vez separadas, las tenemos claras. Y los procedimientos funcionan igual que cualquier otra cosa de la ley. Primero se entiende y luego se tarjetea. Y una vez entendido y separado, vamos al punto más importante después de ese. El contexto. ¿Qué contexto? Texto es este. Ya tengo un texto. No, el contexto. Vale, perdón. Es un chiste malo. A ver, el contexto, os lo he puesto aquí en una leyendita, es lo que está marcado en amarillo. Lo que está en este formato de letras con un fondo de distinto color es lo que podéis meter o no en el mismo cloth. Va a quedar a vuestro criterio, ahora entenderéis por qué. Y luego los colorines que están así sueltos sin ningún tipo de fondo ni nada más son cada uno un cloth distinto, que ya hemos visto qué significa eso. Entonces, el contexto es lo que hace que nosotros en cada nota vayamos definiendo el procedimiento. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, esta que es la primera nota de todas, este contexto no es más que el inicio del artículo 90.1, ¿verdad? Está copiado y pegado, tal cual. Y aparte yo añadí delante según la CE, según la Constitución Española. Siguiente paso, una vez que ya ha pasado esto y esto, ¿qué pasa? Que ya el presidente del Senado ya se le ha dado cuenta de ello, lo metemos en el contexto y hace otra cosa. Siguiente paso, una vez que se ha sometido esto al Senado, porque es lo que pasaba aquí, ¿qué pasa ahora? Tal cual. Ahora, el Senado ha opuesto veto.
¿Qué pasa? Pues que ha pasado otra cosa. Ahora, el Senado ha puesto veto. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Otra cosa, ¿vale? Y así es como vamos nosotros diciéndonos en qué ley estamos, en qué procedimiento estamos y en qué fase del procedimiento estamos. Aquí en la Constitución pues no hará falta ponerlo de según la CE todo el rato. ¿Por qué? Porque el procedimiento de elaboración de las leyes solo se regula en la Constitución. Pero ¿qué pasa? Que tenemos leyes muy puñeteras que regulan el mismo procedimiento o procedimientos muy parecidos en varias partes de esa ley, o el mismo procedimiento o procedimientos muy parecidos en distintas leyes. Por ejemplo, las leyes procesales, las que se estudian para la oposiciones a Administración de Justicia. Tenemos la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley contenciosa. Se regula el recurso de apelación. ¿Qué pasa? Nos vamos a decir, en el recurso de apelación, así genéricamente, tendremos que saber de qué ley. Pero es que además, la ley de enjuiciamiento criminal es tan cabrona que nos pone el recurso de apelación en varios procedimientos. Uno genérico, el ordinario, luego otro por ahí suelto, luego el de juicios rápidos, no sé qué. Entonces tenemos que definirnos muy bien en qué procedimiento estamos, de qué ley. Según la ley de enjuiciamiento criminal, en el recurso de apelación de juicios rápidos, si queréis hasta nos ponemos el número del artículo. Una vez aceptada la demanda, bueno, demanda en penal, no, por favor que no me oiga mi profesor de procesal de la carrera, pero bueno, entendéis, ¿no? Entendéis de lo que estoy hablando. Ley, procedimiento, fase. Ley, procedimiento, fase. Ley, procedimiento, fase. Pues por eso os doy tanto la turra con el contexto de las flashcards, y en el caso de los procedimientos es lo más importante. Sin un buen contexto no sabemos lo que nos estamos preguntando, y si no sabemos lo que nos estamos preguntando no podemos hacernos preguntas, que serían los clauses. Y ahora, una vez que hemos entendido bien el procedimiento, lo hemos separado en notas simples y le hemos hecho un contexto estupendísimo, ¿qué viene? Como decía antes, hacernos las preguntas, hacernos los clauses. ¿Y cómo nos vamos a hacer estos clauses? Es decir, ¿cómo sabemos lo que nos tenemos que preguntar? ¿Qué tenemos que meter dentro de un clause? Pues para esto vamos a recurrir al periodismo. ¿Al periodismo? ¿Qué dices, tío? Sí, al periodismo. El periodismo se hace 5 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Bueno, ¿y dónde? Realmente son 6 preguntas. El por qué y el dónde en las leyes en general no. Porque el por qué, porque lo digo yo, que soy el que hace la ley. Y el dónde, pues no suele haber dóndes en las leyes, pero podría darse el caso, podría haber algún dónde. Pero las otras 4, qué, quién, cómo y cuándo, van a estar siempre presentes en los procedimientos. Entonces, vamos a verlo aquí con los ejemplos. ¿Quién? Su presidente. ¿Y a quién? Al presidente del Senado. ¿Qué? Dará cuenta. Los verbos van a ser el qué. ¿Cuándo? Inmediatamente. O también podría ser los plazos. Los plazos también entrarían como concepto de cuándo. ¿Y cómo? Pues el cómo serían, por ejemplo, las resoluciones. Mediante resolución que ponga al final procedimiento. Mediante sentencia. Mediante mensaje motivado. Mediante o por mayoría absoluta. Esos serían nuestros comos. Y esto lo vamos a ver en casi todas las notas que nos hagamos, por no decir en todas. ¿Quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿Quién? ¿Qué? Y el puede también sería el qué. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Aquí solamente hay un cómo. Mira, eso que nos llevamos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Es otro qué. No, esto es un qué, el qué se hace y qué se ratifica, ¿vale? Pero son 2 qués, pero ahí los tenemos. Y se repite de forma continua. Siempre tenemos que tener esas preguntas en la cabeza. Yo aquí que me estoy preguntando, ¿quién hace qué, cómo y cuándo? Porque si no, no es un procedimiento, porque en un procedimiento lo define que pasan cosas. En las leyes hay definiciones, pero en una definición no está pasando nada. No está diciendo, se considerará arma larga aquella que tenga un cañón de más de no sé cuántos metros. Vaya pedazo de arma. Vale, pues eso no es un nada, eso no está pasando nada, no está definiendo un hecho, un acontecimiento. Pero un procedimiento sí, es que los procedimientos se definen porque están definiendo cosas que pasan. Entonces, ¿qué cosas pasan? Pues como se preguntan los periodistas a sí mismos, ¿qué, quién, cómo y cuándo? Y por qué y dónde, pues a lo mejor nos encontramos alguna, pero no va a ser lo habitual. Pues esa es la mayor diferencia entre el tarjeteo de procedimientos y el tarjeteo de definiciones o de listas de competencias o de composiciones de órganos, que en los procedimientos están pasando cosas, los procedimientos son dinámicos. Y como están pasando cosas y son dinámicos, nosotros los entendemos, los separamos en sus distintas fases de cosas que pasan de forma dinámica, definimos cuál es el contexto, es decir, lo que está pasando en ese momento, y nos lo preguntamos. Pues así es como se tarjetea un procedimiento legal.
Otra cosa importantísima cuando tarjetemos un procedimiento, las ramificaciones. En este caso, en este ejemplo, ¿qué ramificaciones empiezan? ¿Cuándo empiezan las ramificaciones? Pues empiezan aquí, cuando el mamón del Senado puede hacer dos cosas distintas, o poner el veto o introducir enmiendas al proyecto. El Senado, que no vale para nada en España, como todo el mundo sabe, resulta que nos inicia las ramificaciones del procedimiento. Vale, ¿qué pasa? Que en caso de veto, en el contexto lo tenemos porque ya ha pasado, no hace falta que nos lo volvamos a preguntar, el Congreso tiene que ratificarlo por mayoría absoluta. En caso de enmiendas, el Congreso tiene que aceptarlas o no por mayoría simple. En caso de que hayan pasado 2 meses desde el veto del Senado, el Congreso tiene que aceptarlas por mayoría simple. En caso de urgencia, aquí la ley está volviendo atrás. ¿Qué pasa? Que primero nos define la forma general y luego nos vuelve atrás para decir que en caso de urgencia son 20 días naturales en vez de 2 meses. Pero lo pone aquí. Aquí dice lo del plazo de 2 meses, luego nos suelta una parrafada enorme de qué pasa después de esos 2 meses y luego vuelve atrás para decir que van a ser 20 días naturales. ¿Veis? Es que en las leyes está muy mal explicada este tipo de cosas. No está ordenado. Ese es nuestro trabajo. Bueno, pues otra ramificación que tenemos aquí es que en caso de 20 días naturales, es decir, en caso de urgencia, van a ser 20 días naturales. ¿Y quién puede declarar esa urgencia? Pues ¿quién? El Congreso o el Gobierno. Y esas serían las ramificaciones de este procedimiento. Tenemos que separarlas muy, muy bien. Alternativas y redundancias. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las tarjetas simples y además tenemos que hacer notas simples. ¿Qué pasa? Que las preguntas simples pues son una forma muy fácil de eliminar clauses. ¿Por qué? Pues porque aquí ya tenemos un clause que, como tenemos nuestros mazos configurados, como ya expliqué en un vídeo anterior, para que no nos pregunte las tarjetas hermanas en la misma sesión, sino que las vaya separando, las vaya enterrando y nos las pregunte en sesiones posteriores, pues para hacer que esta, por ejemplo, nota nos la pregunte entera en menos tiempo, podemos coger esto de aquí y transformarlo en una pregunta simple. También podríamos coger esta mayoría y hacernos una pregunta. Pero ya sería una pregunta un poco más compleja, en mi opinión. Sería, ¿en qué caso, qué mayoría puede usar el Congreso para ratificar el texto inicial en caso de que pasen 2 meses? ¿Para qué? Si tenemos esto aquí. Pues esto lo dejaríamos en blanco, es decir, esto no nos haríamos ningún clause y lo haríamos de esta forma. Aquí lo mismo. ¿Quién puede declarar la urgencia? Pues el Gobierno o el Congreso. Aquí ya tenemos 2 clauses en esta nota, pues podríamos simplemente borrar esto, dejarlo así y hacernos una pregunta con esa parte. Y tendríamos 2 notas que nos va a preguntar en la misma sesión y tardaríamos menos en verlo todo. Y además las preguntas siempre da más gustito responderlas que los clauses, porque en los clauses tenemos que leer muchísimo, tenemos que leer el contexto y demás, y en las preguntas pues son más rápidas. Pero también puede ser una redundancia, no hace falta que borremos nada, no hace falta que eliminemos nada, nos podemos dejar nuestras tarjetas iguales y por redundancia, si nos está costando mucho aprendernos este plazo o nos está costando mucho aprendernos este quién, nos hacemos una tarjeta simple en la que nos pregunte lo mismo y tenemos las 2 cosas y nos lo estamos preguntando 2 veces para machacarlo si nos lo sabemos peor. También es importante entender, como ya sabemos lo que nos estamos preguntando y por qué nos lo estamos preguntando, tenemos que entender que hay cosas que podemos no preguntarnos 2 veces. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Aquí nos estamos diciendo que el Congreso va a ratificar el texto inicial, en caso de veto del Senado. ¿Qué pasa? Que una vez que nos estamos diciendo que en caso de pasados 2 meses desde el veto del Senado, el Congreso tiene que ratificarlo por mayoría simple, no tendríamos por qué tarjetear esto, no tendríamos por qué tarjetear esto y no tendríamos por qué tarjetear esto. Podríamos simplemente tarjetear esto y obviamente el plazo. Y nos estaríamos eliminando 3 tarjetas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya nos las hemos dicho aquí. Si tenéis muy claro, a ver, en el caso de la Constitución lo vais a tener muy claro, obviamente, porque es muy sencillo. Hablo en general. Si tenéis muy claro estas partes, pues tarjetearos solamente lo que cambie. Si de hecho esta tarjeta y esta nota y esta son la misma. Si os fijáis, el contexto es el mismo, solo que aquí está fragmentado. Pero cambia esto y cambia esto. Bueno, pues si es la misma nota, tarjetearos solamente lo que sea distinto, ¿vale? O no, o si no tenéis, igual que con la redundancia que hemos visto antes, si el Congreso el ratifique y el texto inicial no os queda claro en esta nota y os lo falláis mucho y no lo acabáis de tener claro, pues os lo preguntáis 2 veces en notas distintas. Y bueno, por último, tarjetearíamos el artículo 91, pero este artículo es muy sencillo y ya lo hemos visto muchas veces cómo tarjetear este tipo de cosas, así que aquí os lo dejo en pantalla y mientras tanto os voy a decir que lo que nos va a llevar tiempo de hacernos estas flashcards va a ser la parte de segmentar.
llegar a esto, llegar a esto, llegar a esto, es decir, el pensar en lo que nos vamos a preguntar nos va a llevar mucho tiempo, porque luego al final, ¿qué es? Corto, lo pongo en Anki y empiezo close, close, close. Control mayúscula C, control mayúscula C, control mayúscula C. Si queremos meterla en la misma close, control mayúscula Alt y C. Y ya está, y se tarda muy poco realmente en trabajar las cosas en Anki. Lo que se tarda en trabajar es aquí, en el Word, en segmentar, en pensar, en estudiar, en entender. Si al final esto es una forma de estudiar. Si cuando vosotros separáis las notas, estáis estudiando, estáis entendiendo el proceso, porque ya lo he dicho antes. Lo que pasa es que quiero ser pesado para que esto quede muy claro. Esta es la parte de estudio de las Ankis, de estudio de comprensión me refiero. Separar, separar, separar. Y si paráis una vez, lo tenéis ya hecho una vez, lo metéis en Anki y Anki os lo va preguntando y ya es pura repetición. Esto es la productividad y la eficiencia del estudio de las Ankis, que trabajáis una vez y ya lo tenéis hecho para siempre, porque Anki os lo va preguntando y vosotros os tenéis que limitar a responder dándole a la barra espaciadora como auténticos opositores maníacos. Y una de estas tarjetas se responde en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque veis esto, mayoría de la ley ordinaria del Senado en el veto, absoluta. Vale, ¿quién va a ratificar? Pues el Congreso. Y es rápido, y es rápido, y es rápido. Pero esto no es rápido. Esto no es rápido, esto lleva tiempo. Pero ese tiempo luego os va a dar muchísimos frutos, muchísimos resultados. Pues, mis queridos opositores, esto ha sido todo por hoy. Este es el vídeo que quería hacer, enseñándoos a tarjetear un procedimiento. Vamos a ver muchísimos más durante la vida de este canal. Ya sabéis que me podéis poner un comentario pidiéndome que tarjetee el artículo que queráis y yo estaré encantado de hacerlo. Además, de esa forma, os quito el miedo a estudiar leyes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, yo estudié Derecho, yo hice una oposición, yo la aprobé, yo soy funcionario, pero yo trabajo en un sector concreto de la administración. Yo estudié unas leyes concretas. Yo estudié la carrera, pero no me acuerdo de nada porque es que además la carrera, yo pasé un poco por ella sin pena ni gloria. Yo lo que sé, lo que creo que se me da bien es tener básicamente comprensión lectora. Yo veo un artículo y digo, vale, está diciendo esto, y eso es lo que yo os puedo enseñar. Al yo enseñároslo, vosotros lo aprendéis y le perdéis el miedo a estudiar, porque mucha gente se mete a una oposición con miedo, y es normal, porque el temario es muy grande, y más si no habéis estudiado Derecho. Entonces os metéis a estudiar leyes y decís, madre mía, lo que se me ha caído encima. Pero, si yo os enseño que sin yo conocer todas las leyes de España, porque os aseguro que yo en mi tiempo libre, aparte de hacer este canal, no estoy todo el día leyendo leyes, que se puede ver una ley de primeras, entenderla, segmentarla y trabajarla de esta forma, pues a vosotros también se os quita ese miedo y aprendéis a hacer las cosas de una forma distinta. Y no tanto de memorieta, que es como se suelen estudiar las oposiciones, sino entendiéndolo todo muy bien. Y nada, como decía, dadme un like en este vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal y activad las notificaciones para estar al tanto de las novedades y compartid mi contenido con otros opositores, pero no con vuestros rivales directos, porque esto es un arma muy potente y una oposición no deja de ser una dura competición. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo voy a mi destino y voy a ganar.